Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Agui Guillén, especialista en el curso de ofimática básica, ofimática intermedia y ofimática avanzada. En esta oportunidad voy a dictar el curso de ofimática básica para el Instituto Libre JUR. Una temática y una disciplina que ustedes deben de desarrollar en el curso que se va a dictar a partir de hoy. Estoy convencido de que les va a servir de mucho para todos los profesionales que entiendan la importancia del manejo de los sistemas operativos, de los paquetes de ofimática, que nos servirá para el desempeño y desarrollo de todos nuestros trabajos. Bienvenidos a este curso. Muchas gracias, Instituto Libre JUR, por confiar en nosotros. Y bien, para empezar esta siguiente clase, estamos en las funciones básicas, gráficas y gráficos estadísticos que hemos estado trabajando en la clase pasada. Los gráficos estadísticos vamos a ahondar un poco para retomar esta aplicación y luego seguir con las funciones estadísticas que también estamos trabajando. Los gráficos estadísticos muestran dentro de Excel, abrimos una hoja nueva para que podamos tener una estadística de información. O si desean, nosotros podemos también seleccionar la anterior, ¿no? La que habíamos visto de estos gráficos estadísticos. Pero empecemos de cero para tener una idea de lo que queremos expresar en estos gráficos estadísticos. Ponemos los alumnos, debajo ponemos las secciones, sección A, sección B, cambiamos a la B, a la C, a la D y a la E. Estas secciones tienen alumnos, totales de alumnos o cantidad de alumnos, alumnado. En los alumnados de la sección pueden ser: de la A son 35, de la B son 40, de la C son 30, de la D son 45, de la E son 28. Nosotros queremos hacer gráficos estadísticos sobre esta alternativa. Aquí le ponemos cantidad sobre estas dos informaciones, secciones y la cantidad de alumnos. Primero le vamos a poner sus contornos, que se encuentren centrados, y ahora sí queremos graficar esta información. La totalidad de en autosuma sabemos que son 178, pero en la gráfica estadística necesitamos solamente información clara de lo que se tiene. Voy a seleccionar los datos desde sección A hasta E hasta la cantidad. Esto se va a insertar con unos gráficos que podrían ser de acuerdo a nuestro interés. Vamos a elegir una de ellas que pueda realmente mostrar como tal. Marcamos la primera opción de la columna 3D, movemos hacia un costado y lo que me muestra es por ejemplo, la sección A tiene 35, pero en las datas de los gráficos yo necesito saber cuál de ellos es el que tiene mayor alumnado, y fácilmente puedo determinar que es la sección D,
con 45 alumnos. ¿Cuál es la que tiene menos alumnado? La sección C. Para que puedas tomar decisiones necesitas gráficos que puedan claramente arrojarte información precisa y visual, porque si no estamos viendo en números y no sabemos en realidad cuál de ellos es el mayor o el menor. En la alternativa que hemos elegido de los gráficos podemos ver que en realidad fácilmente determinamos este. Cuando le haces un clic aparece el diseño de gráfico para que puedas cambiar un poco la temática si así lo requieres o lo deseas. Puedes cambiar los colores también si necesitas hacer esa aplicación. Si quieres hacerlo uno por uno, marcas y otra vez lo marcas y cambias el color. Puedes elegir en formato, cambiar un color verde, haces clic en la otra barra y vas cambiando el color para que pueda tener una aplicación más interesante. Correcto. El título puede ser reemplazado, puede ponerse alumnos del colegio. Correcto. Cuando le haces clic dentro del diseño de gráfico, tú puedes hacer ciertas modificaciones como lo estamos viendo en esas alternativas de cambiar colores, de cambiar formas, de seleccionar los datos, que es básicamente el cuadro que se encuentra al lado izquierdo. En los formatos tú puedes aplicarlos también de acuerdo a la forma como esté, alguna tipología o tipografía que se muestre en los textos. Correcto. Dándole botón secundario podemos ver el formato del área de gráfico para que puedas ponerle de repente alguna situación con relleno sólido o puedas poner degradado, no sé, son ya situaciones un poco más personalizadas que puedes aplicarlo, ¿no? Según sea tu creatividad. Pero lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que esta información la hemos traducido en esta, ¿no? Hay algunos datos que se tienen que seleccionar y saber seleccionar. Por ejemplo, en este ejercicio yo quiero ponerle un gráfico estadístico. El gráfico estadístico me diría, tengo mucha información, ¿qué necesito sacar? Entonces, ¿quieres hacerlo por categorías? Selecciona los datos de categorías, pero vas a darte cuenta que aquí tienes A, B, no te va a generar muy bien, pero vayamos a ponerle. Y las facturas, vamos a ubicar la inserción de una gráfica para que puedas mostrarlo. Sí te muestra por categorías, pero son varias categorías A, B. Entonces, lo más recomendable aquí sería seleccionar no la categoría, sino seleccionar a las personas o a los números de vendedores, que ahí sí podría ubicarse. Le vamos a eliminarlo y volvemos a seleccionar el número y luego las facturas para que de esta forma sí tú puedas tener una idea clara vamos a seleccionar números y facturas, decíamos. Ya, ok, ahora sí. Con los números de personas sabemos que el número 1 es el vendedor número 1, el vendedor número 2, etc. ¿Cuál de ellos ha facturado más en este mes? El número 5, que tiene 25, ¿correcto? ¿Cuál ha facturado menos? El número 8. El número 8, Perico Los Palotes podría ser, ¿no? Vamos a generar otro cuadro estadístico. Lo eliminamos
y decimos, yo quiero saber, quiero poner en relación a los números, quiero saber cuál de ellos ha tenido mejores montos. Selecciono los vendedores y los montos y voy a insertar uno de los gráficos y veo que el número 8 tiene 25.000, tiene muy buena facturación en montos, ¿correcto? Entonces la gráfica estadística realmente te mostrará información muy adecuada en relación a lo que estás buscando, ¿no? Así de sencillo es la estadística. Y si quieres graficar lo que estás seleccionando, por ejemplo, aquí eliges estos dos elementos de los vendedores y la totalidad para que se pueda insertar un gráfico estadístico de ello. Vendedores de la categoría A, tienes ahí 4. Vendedores de la zona Lima, tienes que son 8. Estadísticas bastante sencillas de entender, ¿correcto? Esto era para poder aclarar un poco lo que estaba viendo en el tema de los gráficos estadísticos que hicimos la clase pasada, pero que no lo tomamos por el tema de la hora que ya se nos estaba cumpliendo. Ahora tenemos ya el inicio de esta segunda ola de funciones que estamos trabajando, funciones estadísticas. Ahora hemos iniciado con los gráficos estadísticos y vamos a continuar con más funciones estadísticas en estas 2 horas que vamos a desarrollar. Continuamos entonces, vamos con los ejercicios. Tenemos aperturado el listado de facturas, ¿no? Vamos a hacer y continuar con las funciones que me permiten sacar estadísticas. Yo tengo facturas de 1 hasta el 125. En realidad son 25 facturas que se tienen. Tenemos clientes. Tenemos a Medixa, Proacero, tenemos Asper y demás. Hay unos montos que se tiene en relación a ellos facturados. Hay un IGB que se les ha aplicado y sabemos quiénes han cancelado y quiénes no han cancelado, y el vendedor que les ha aplicado o ha sido atendido con estos. En el resumen, es lo que realmente nos interesa saber es cuáles son las facturas emitidas, cuántas facturas se han emitido. Si vamos hacia facturas, contándole del 1 al 25, fácilmente puedes hacer ese conteo, pero lo estamos haciendo manualmente. La idea es que podamos tener funciones iniciando con igual 0, que te va a salir el símbolo de igual, para que puedas utilizar una primera función. En este caso vamos a usar la función contar. Para esto necesitamos utilizar la función contar punto, así como le decíamos. Le damos doble clic para que podamos seleccionar todo el rubro de factura hasta la celda 25 y me da 25 conteos rápidos. Igual puedo hacer con el monto facturado, es decir, la totalidad de las celdas del monto, que son 25, lo selecciono, pero antes tengo que aplicar la función sumar. Igual suma, selecciono la totalidad y simplemente le doy enter para tener una sumatoria completa de este. A continuación, lo que vamos a hacer es la visualización del monto de facturación del IGB. Para ello también le ponemos igual suma y selecciono todo lo que corresponda a las celdas, las 25 celdas del IGB, para darle enter y te muestra la totalidad. Ahora vamos con el monto total. El monto total se encuentra entre la suma de lo facturado. Si lo vemos, las celdas que ya han salido, vemos el monto facturado con la función suma más el monto IGB. Al final me va a salir esa sumatoria de los 83.000 y picos que tenemos.
para que podamos ya tener una estadística completa de este, ¿correcto? Entonces es importante poder trabajarlo de esta forma, y ahora vamos a darle el formato correspondiente, lo seleccionamos y le vamos a aplicar un cuadro estadístico o una gráfica estadística, un panqueque, para que pueda verse bien. Esta aplicación del panqueque que estamos mostrando, de acuerdo a lo que se ha seleccionado, pueden evidenciar ustedes las particiones y los porcentajes que se tienen, y pueda, como les decía, evidenciar gráficamente la estadística que hemos sacado sobre estos 25 registros. En la siguiente hoja, o la hoja número 2, encontramos información que se debe de jalar de la hoja número 1. El resumen número 2 me dice que debe de utilizarse en función a lo que tienes en la hoja anterior. Tenemos clientes, tenemos monto, IGB, tenemos cancelado. Todo ello vamos a utilizarlo para poder hacer un resumen estadístico, por decir, número de facturas por cobrar. Este número de facturas por cobrar, vamos con que debe de ser si se canceló o no se canceló. En ese sentido, son los que no se han cancelado. Por cobrar significa que tienen la condición no. Entonces debo de hacer un conteo condicional de los 25 registros que se tienen. Aquellos que no han sido cancelados significan que son los que están por cobrar. Si quisiéramos entenderlo de esta forma, utilizamos la función igual. Hay una función que se denomina contar.si y elegimos esa alternativa. Lo escribimos en función a lo que vaya a ser el conteo de si canceló o de no canceló. Aplicamos igual contar.si, abro paréntesis o le doy doble clic y me dice tienes que elegir un rango, y luego ese rango vas a escribir un nombre para que pueda seleccionar. Ahorita lo que estamos haciendo es probar en una celda que no corresponde, pero vamos a dar cuenta de lo que se está haciendo, ¿no? Estamos aplicando de otra fórmula, pero en realidad la que debemos de aplicar es de el rubro que dice canceló o no canceló, para que me salga bajo la condicional sí. Miren, ahora me salió 0 porque en realidad no corresponde ahí, sino tiene que ser en la alternativa canceló. Voy a seleccionar todo lo que fuera el rango. El rango es canceló en la hoja número 2. Voy a modificar la hoja número 2. Toda esa celda de A5 voy a trasladarlo a E5 hasta E29. Y voy a ver que sí tiene el conteo correspondiente. El criterio habíamos puesto que es no, y todo lo que significa no está saliendo como la factura que está por cobrar. Ahora vamos con las facturas emitidas al cliente ProAcero. Necesitamos ver dónde está ProAcero, porque ProAcero es el cliente. Todo el rango de cliente es el que se va a seleccionar. Hay ProAcero por este lado, por este otro, y en la hoja número 2 debería de reflejarnos todas las emisiones del cliente ProAcero. Si bien es cierto que está apareciendo facturas, no va a ser facturas el rango de selección, sino va a ser ProAcero. Entonces voy a poner igual contar.si. El rango debe de ser donde está A0, que es el cliente. Todo cliente es el rango, punto y coma o coma según lo que te corresponda. Y en el criterio voy a poner el nombre de ProAcero para que me pueda contar solamente de ProAcero, que son 7 facturas que se han emitido por este cliente. Igual nos vamos hacia la siguiente alternativa.
Vamos viendo, miren, en proa 0 es desde la hoja 1 B5 hasta B29, y ahora vamos con las facturas emitidas por el vendedor Oceda. Es más o menos parecido a este. Abro paréntesis, o si no le doy doble clic para que en la hoja número 1 me vaya a seleccionar dónde está este vendedor. Voy a seleccionar todo lo que fuera vendedor. Voy a mover un poco el gráfico que me está tapando y lo voy a poner hacia un costado para que pueda verificar. Hay que moverlo, verificar todo el rango de vendedor. Selecciono todo el rango de vendedor y solamente le cambio por Oceda. Número de facturas con un monto mayor a 3.000. Entonces pongo igual contar punto sí, doble clic. Voy a buscar mayores de 30.000. ¿Dónde está? De 3.000, perdón. Voy a monto y en monto, punto y coma, voy a ponerle entre comillas mayores de cuánto, de 3.000. Cierro comillas y tengo 10 que son mayores de 3.000. Montos por cobrar, busco igual. ¿Cuántos montos por cobrar? Ahí sí puedo sumar. Sumar. ¿Cuál es el monto por cobrar? Sumar punto sí. Doble clic. ¿Dónde están los montos? Aquí están los montos, pero vamos a entender que debe de ser los montos por cobrar. ¿Cuántos son los montos por cobrar? No le puedo poner aquí que sumen, porque lo que me condiciona esto es la palabra no. Canceló, sí. Montos por cobrar, no. Entonces tendría que ser en no también. Tendría que retroceder y volver a replantear. No puedo sumar. Montos por cobrar, ¿cuántos son? Montos por cobrar serían para contar. Contar puntos sí. Me voy igual a monto, a canceló o no canceló. Punto y coma. Esto debe de ser no, porque no significa que no se ha cobrado. Aunque ahí dice montos por cobrar, está en relación al otro elemento, me quiere salir en montos, pero no hay forma de poder determinar cómo puedo sumar puntos sí. Pero me dice, ¿sabes qué? Que tú le puedes hacer sí la suma, pero con la función. Aquí vamos a retomar. La función entonces por aquí debe de ser igual sumar puntos sí. Te pide el rango del criterio. El rango de criterio es cancelado, porque ahí está determinado, punto y coma, el criterio que va a ser no. El criterio que va a ser no, punto y coma, y el rango del monto. Enter. Este es el monto que está por cobrar. Está en función a lo que no se ha cancelado. El monto IGB cargado al cliente Melissa, también igual sumar puntos sí. Medixa me dice, busco a Medixa, el rango de Medixa, punto y coma, entre comillas pongo Medixa y punto y coma. ¿Cuál es el monto por cobrar de Medixa? Selecciono a Medixa. ¿Ya? Monto cargado a Medixa, no dice por cobrar, sino solamente que se ha cargado a la cuenta de Medixa. Es este monto, ¿correcto? Vamos con vendedores. Me dice, Mori, ¿cuánto ha facturado? O cuántas son las facturas de Mori y cuántos son sus montos. ¿Cuántos son las facturas? La función contar punto sí. Contar punto sí, donde está el rango Mori. Selecciono el rango
donde está Mori, punto y coma, entre comillas escribo Mori, cierro comillas y tengo las facturas de Mori. Las facturas de Oceda puedo cambiarlo acá, sí, solamente lo arrastro y en vez de ponerle Mori le voy a poner Oceda. En vez de Mori le pongo Castro. Correcto. En montos ahora igual sumar punto sí. Los montos de Mori o los montos donde están los trabajadores, punto y coma, entre comillas pongo Mori. Si se puede cambiar luego lo cambiamos. Queremos saber montos que cada uno ha facturado o ha hecho. Está Mori. Ahora me falta arrastrarlo. Todo esto lo puedo copiar y pegar, pero cambio, en vez de Mori le pongo Oceda. Igual lo pego, en vez de Mori le cambio a Castro. Son datos estadísticos que estamos sacando de ello. Y así tenemos, mira, ya resuelto estos ejercicios estadísticos a partir de una información que se tiene con las fórmulas que estamos empleando, sumar puntos sí y contar puntos sí, que son en realidad forman parte estos de las funciones estadísticas de esta primera fase que estamos aplicando ahora, ¿no? Y lo hacemos con mucho gusto para que puedan entenderlo de la mejor manera. Estamos con más ejercicios para que puedan entender cómo es la aplicación de estas funciones y muchas más que a continuación estamos desarrollando. Ahora viene la función sí. Vamos a entender primero la producción por trabajador y luego vemos a lo que se refiere la función. La producción por trabajador, tienes 10 trabajadores, 11 trabajadores en realidad. Tienes un tipo de régimen laboral o forma de trabajo, pongámosle así, que es estable y por destaco. El estable es un trabajador que por más producción que haga tiene un monto estable por la condición que es. Mientras que los de destajo es, mientras yo produzco más, me pagan más, produzco menos, me pagan menos, ¿no? Y es en realidad por el tipo y la modalidad que ustedes propiamente como de la profesión puedan tenerlo más claro esto. Pero en resumen yo les digo lo que significa eso, ¿no? El monto de los estables es pagarles un dinero que no está condicionado a la cantidad de producción, lo que sí es en el caso del destajo. Entonces tenemos además de ello turnos, 2 turnos a los cuales están cada uno distribuido, ¿no? Entre estos códigos del 100 al 110 que son trabajadores están distribuidos en turnos de 1 y de 2. Turno 1, turno 2. Las unidades son las producciones o la unidad de producción que se han desarrollado. El estable, por ejemplo, el código 100 ha producido 190. El destajo, el código 101, el trabajador ha producido 205. Entonces, lo que queremos saber es el monto que se tiene que pagar a las personas de acuerdo a ciertas condiciones que vamos a proponer nosotros ahora. Por ello implica la función sí. Sí condicional significa si tú cumples con una condición se te va a pagar un monto y si no lo cumples se te va a pagar de otro monto. Entonces yo quiero decir que el pago que se le va a hacer al estable, el
pago que se le va a hacer al estable le vamos a pagar, por ejemplo, por unidades de producción, le vamos a pagar 0. Por unidad, a los que son estables les vamos a pagar un monto que es, por ejemplo, 180 soles a todos los estables, ¿sí? 180 soles. Si tú has producido, por ejemplo, en el estable dice aquí el código 102, has producido 187, yo te pago 180 igual, ¿no? Has producido de repente en el estable 205, te pago 180 porque tienes una forma de trabajo o contrato que te voy a pagar esa cantidad. Pero ¿qué pasa si tú eres de estajo? Si eres de estajo, no te voy a pagar 180, te voy a pagar 0.5 por producción. ¿Qué significa eso? Que debemos de multiplicar para poder saber cuánto es el pago que se le va a hacer, ¿sí? Vamos a utilizar igual si condicional, abro paréntesis, y aparece una prueba lógica. Me dice, si esta celda B5 es igual a, la prueba lógica es, si es igual a cuánto, si es igual a estable, si este es igual a estable, entre comillas, si es igual a estable, ¿cuánto te voy a pagar? Te voy a pagar, coma o punto y coma, le pones, te voy a pagar 180. Basta que tú eres estable, te pago 180. Pero si no eres estable, es decir, si eres lo otro de estajo, te voy a pagar 0,5 multiplicado por la cantidad o de las unidades de producción que has hecho. Le doy enter y me dice, este es estable y le voy a pagar 180. La siguiente persona es de estajo, ¿cuánto le voy a pagar? 102. La siguiente y la siguiente y así, ¿no? Ahora, dependiendo mucho de lo que ustedes puedan considerar entre un estable y un destajo, muchas veces es, si yo soy destajo y trabajo más y gano menos, entonces me deberían de pagar más, ¿no? Ya eso es un tema del propietario o del que contrata para que pueda subir el costo de producción. Si los que están estables le estoy pagando 180 por lo que puedan producir, al que se esfuerza más, yo puedo ponerle que le voy a pagar 1.5. ¿Correcto? Entonces cuando yo arrastro, me dice, tú has producido 205. Ajá, correcto. Entonces te voy a pagar 1.5 por unidad de producción. Y vas a ganar más, lógicamente, que el que es estable. Porque el que es estable, por más que produzca más o menos, igual va a tener un monto regular, un monto estable que te va a pagar. Entonces tú juegas como propietario lo que vas a condicionar en el tema de pagos, ¿correcto? Vamos con bonificación. Me dice que la bonificación 1 vamos a darles a todos aquellos que sean del turno 2. Solamente a los que son del turno 2, como tienen una estabilidad, le vamos a dar bonificaciones. A los demás no, porque son situaciones de la empresa, por ejemplo. Igual sí, condicional, vamos a ponerle. La prueba lógica es si esta celda C5 es igual al número 2, entonces ¿qué va a pasar? Va a significar darte una bonificación. ¿Y cuánto es la bonificación? Te voy a dar una bonificación de 50. ¿Ok? Si no cumples con esa condición, ¿qué te voy a dar? No te voy a dar bonificación, te voy a dar 0. Le doy enter y me está saliendo 50 porque sí corresponde la bonificación porque es del turno 2. El turno 2, hay un destajo que está en el turno 2, correcto.
otro está en el turno 2, correcto, destajo en el turno 2, correcto, ¿sí? Entonces cumple la condición. La bonificación 2 va a decir, yo quiero ponerte un monto si es que tú superas una cierta cantidad. Si tú superas la producción de 180, te voy a bonificar si realmente sobrepasas eso, aun cuando seas estable o destajo. Entonces la función será igual si condicional, doble clic. Si esta celda es mayor, si esta celda no es igual, sino si esta celda es mayor, para poder ponerle el símbolo de mayor, ustedes pueden sacar el char map, que es el mapa de caracteres, para que puedas seleccionar, copiar y pegar. Si en el caso no tengas en tu teclado el símbolo mayor, si lo tienes, lo sacas simplemente. Si es mayor a 180, entonces yo te voy a pagar, ¿cuánto decíamos? Te voy a pagar 10 soles, ¿ya?, de bonificación. De lo contrario, no te voy a pagar, te voy a pagar 0. Entonces, hay muchos a quienes se van a pagar porque son esta cantidad, pero vamos a ponerle que no sea 180, que sea 200. Voy a cambiar la condición. ¿Para qué? Para que se esfuercen los trabajadores y pueda también yo ahorrarme. No le voy a pagar a todos los que no se esfuercen. Mayores de 200 sí estoy pagándoles, sean destajo o sean estables. ¿Correcto? Y al final, el total del monto que se le está pagando por las bonificaciones va a ser simplemente la suma de los montos, bonificación 1, bonificación 2. Y arrastras para que tengas los pagos de fin de mes, por ejemplo. Si queremos poner nosotros una categoría del total de producción que tenemos para saber si somos o no una producción estable, en las unidades de producción quiero ponerle una autosuma. Estamos hablando de 2166 y yo quiero ponerle una función si condicional. Si mi producción, si esta celda es mayor ¿a cuánto? Si es mayor a 2000, yo voy a ponerme que tengo una producción, entre comillas le voy a poner producción estable. De lo contrario, es una producción inestable, entre comillas. Entonces, como yo tengo esa cantidad de producción, es estable. ¿Qué pasaría si en uno de ellos no trabaja bien? Bajaría a inestable. ¿Correcto? Con eso, entonces, queda más interesante la alternativa que estamos desarrollando. Vamos con transportes. Transporte rápido tiene ciertos boletos que se han emitido, tienen destinos a Cusco, Trujillo, Arequipa, tiene ciertos kilos que se han enviado porque es una agencia de envío de víveres o encomiendas. Necesitamos saber los montos. Si nosotros queremos poner los montos, los vamos a dictar, ¿no? Vamos a ver condiciones para poner los montos. En esta función existe la función si condicional extendida inclusive. Vamos a poner la función igual si. Nuestra prueba lógica va a ser si esta celda B5 es igual a, entre comillas, Cusco. Si es igual a Cusco, entonces, ¿cuánto te voy a cobrar? Te voy a cobrar para Cusco, el envío es de 2.5
soles por cada kilo. Multiplicado por el kilo estamos hablando de 125. Hasta ahí está bien, pero ¿qué pasa si no cumples con esa condición? El falso sería, si no cumples, se tendría que pasar a Trujillo. ¿A Trujillo cuánto es? A Trujillo voy a cobrarle, que está más cerca del Cusco, o en relación a las líneas directas, porque a Cusco tienes que ingresar hacia el centro, cuesta más. Hacia Trujillo le voy a poner 2 soles multiplicado por el total de kilos, ¿correcto? Si yo voy a mandar al Cusco y me cobra 2.50, y si no lo mando a Trujillo y me cuesta 2 soles, entonces cuando le quiero mandar a Arequipa, ¿cuánto me tendría que salir? Yo le voy a cobrar a Arequipa a 2.2, por ejemplo, pero no me alcanza la función sí para poder colocar un elemento más. Entonces ahí es cuando la fórmula cambia. Yo voy a borrarlo. En la sí condicional del primer valor me dice, si tú eres igual a Cusco, te voy a cobrar 2.5 multiplicado por 50, punto y coma. De lo contrario, si, ahora otra vez paréntesis, si la celda donde está Cusco es igual a Trujillo, entre comillas, te voy a cobrar 2, y de lo contrario te voy a cobrar 2.2. Entonces, haciendo esta situación y jugada, vamos a ver que si este del Cusco es 2.5 por 50, si eres de Trujillo, vamos a poner el Trujillo con mayúscula. En esta fórmula, mira, en Trujillo, mira, vamos a corregir en Trujillo la fórmula. Si es 2, debe de estar multiplicado por los kilos, y de lo contrario, 2.2 debe de ser multiplicado también por los kilos. Ahora sí te va a salir. ¿Correcto? Vamos a analizar esta fórmula. Si la prueba lógica me dice que B5 es igual a Cusco, entonces voy a cobrarte 2.5 multiplicado por los kilos. Luego vuelvo a poner si condicional. Si esta misma celda es igual a Trujillo, entonces te voy a cobrar 2 soles multiplicado por los kilos que estás enviando. Y de lo contrario voy a cobrarte 2.2 por los kilos que estás enviando. Al final me sale según lo que corresponda a Trujillo y a Arequipa. Estamos revisándolo y sí me está saliendo de acuerdo a esa alternativa. Para el tema del recargo vamos a poner recargo y le ponemos sí o no. Ponemos sí, no, ¿no? Un ejemplo. Y hacia el costado ponemos total recargo, ¿no? Los que quieran y hayan seleccionado. Como se tiene ya el recargo determinado por un sí y por un no, la función sí condicional significará: si el recargo es igual a sí, entonces te voy a cobrar por recargo 20 soles. De lo contrario, no te voy a cobrar. Y así tendrás el monto total. Ahí será total general. Simplemente sumo el monto más el recargo de los que tuvieran.
y ya quedó. ¿Correcto? Vamos para la siguiente hoja de vendedores. Tenemos una planilla para poder hacer el pago de los vendedores. Tenemos 15 vendedores. Estos 15 vendedores están categorizados en la A, B y la C. Tenemos el estado civil de cada uno de ellos, que son S de soltero y C de casado. Tienen algunas faltas, algunos tienen faltas, hay que considerarlos y necesitamos determinar el sueldo. Hay que poner el sueldo básico, asignación familiar y el descuento según corresponda y un total general. Vemos que en la parte baja existen las categorías ABC y los sueldos básicos son en función a las categorías que tienen. Además también existe un estado civil de soltero y casado y la asignación familiar es por casados 100 y por solteros 0. Las faltas son ceros y los descuentos son ceros, pero si tienes digamos, si no tienes faltas no tienes descuento, pero si tienes hasta dos faltas tienes 15 por falta, si tienes más de 2 son 30 por falta, ¿no? Es una forma de descontarlos, es política de la empresa. Entonces, el primer vendedor corresponde a la categoría A. ¿Cuánto debe de ser su monto? Si vemos la tabla, sería poner el 2100, pero necesitamos ponerle con estadística. Si la función si condicional, si la celda donde está la categoría es igual a la letra A, ¿cuánto te tengo que pagar? Tengo que pagarte, punto y coma, no 2000, sino le hago clic en la celda. Le hago clic en la celda donde corresponde. De lo contrario, ¿cuánto te pago? De lo contrario, te pago la siguiente celda, 1500. Pero me falta una condición, porque la condición sí solamente tiene 2. Entonces, repito acá, si, abro paréntesis, si la celda donde están las categorías es igual a B, sería, si es igual a B, te debo de pagar cuánto, lo que corresponda a la B. De lo contrario, ¿cuánto te pongo? Te pago la C. Cuando yo arrastro, ¿qué es lo que me va a salir? No me va a salir completo porque nos hemos olvidado de poner, sobre todo en la celda donde están los montos en B25, 26 y 27, el símbolo de dólar, ¿no? Debo de poner, en esta celda, repito, debemos de ponerle Shift 4, igual en B26, Shift 4, que es símbolo de dólar, y en el 27 también símbolo de dólar. ¿Para qué? Para que no se muevan los elementos y puedan hacer las operaciones conjuntamente, ¿no? Tenemos entonces, el sueldo básico que se ha colocado según las categorías. Ahora necesitamos la asignación familiar. Si eres casado, sí te voy a dar asignación. Si no eres casado, no. Igual, si condicional, ponemos si la celda donde corresponde a ser casado, si esta celda es igual, si esta celda es igual a C de casado, entonces sí te voy a dar 100 soles. De lo contrario, te voy a dar nada. ¿Correcto? Vamos a hacer la sección correspondiente. Y listo. A ello estamos poniendo el número 100. Si yo le pongo la celda que corresponde a 100 y arrastro, yo necesito poner el símbolo de dólar para que pueda mostrarse la información.
¿correcto? Entonces vamos por los descuentos. Los descuentos me dicen, si tú tienes, si esta celda donde están las faltas si es igual a 0, entonces el descuento es 0. Pero si no, punto y coma, pones si condicional. Si esta celda es hasta, es decir, es menor o igual, buscamos si esta celda es igual y buscamos con el mapa de caracteres. Si es menor o igual hacia la celda 2, ahí le ponemos solamente 2, entonces te va a generar 15 por falta, es decir, 15 multiplicado por la falta. De lo contrario, va a ser 30 multiplicado por la falta. Si haces esta condición y le das Enter, vas a tener los descuentos de acuerdo a lo que hemos programado, ¿no? Si tienes 0 faltas, tienes 0 descuentos. Si tienes una falta, tienes 15. Dice, si tienes hasta 2 faltas, es decir, tienes una falta o tienes 2 faltas, te descuentan 15. Si tienes más de 2 faltas, mayor a 2, es entonces la tercera opción. ¿Qué es lo que hace? Multiplicas 30 por 2. 30 por ¿cuánto? Por 5. 3 por 5, 15, 150. Y está correcto en las faltas. De esa manera, ¿no? Estamos haciendo aplicación, estamos aplicando funciones matemáticas ya para que puedas hacer el tema de planillas. Esta estructura, si no hubiera software que apliquen las planillas, lo harían de esta forma. Operaciones simples, ¿no? Matemáticas. Pero la estructura en un software tiene la lógica que ahorita estamos viendo para que puedas hacer los cálculos correspondientes. Y continuando con lo que estamos desarrollando en Excel, estamos en la capacidad número 4, en lo que corresponde a estas clases. Estamos desarrollando funciones estadísticas y funciones matemáticas. Estamos reconociendo cada función que puede ser aprovechada para diferentes resultados que necesitamos. En esta hoja de personal tenemos varios datos, vamos a entenderlo. Tenemos un código, tenemos el código desde A001 hasta el A010. Existen rubros como el título, que algunos tienen título, otros no tienen. Experiencia, algunos tienen 3, 5, 1, 2, edad 45, 34. Lo que nos hace pensar que estamos hablando de una convocatoria. Entonces, se ha mandado una convocatoria de trabajo y en esta convocatoria se han considerado 3 rubros: titulación o formación académica, experiencia y la edad. En el caso del Estado es que deba de salir apto o no apto de acuerdo al cumplimiento de estas 3 condiciones: si tiene título, si tiene experiencia o cuál es la edad. En el caso de la titulación, la idea es que pueda tener título para un cupo o para el cargo, para que por lo menos pueda cumplir con los parámetros. La experiencia y la edad. Nosotros vamos a ponerle apto a cualquiera de las personas o de los postulantes que puedan tener o titulación o experiencia o edad, cualquiera de los cumplimientos. Es decir, si yo no tengo título pero sí tengo experiencia, voy a salir apto. Si yo tengo 2 años o tengo de repente 0 años
y no estoy dentro de los rubros, pero sí cumplo con la titulación y tengo la edad entre ellos, también puedo salir apto. Que también luego podemos hacer un condicionamiento que no se cumpla con esas o que tienen que cumplir con todas para que me pueda salir apto, ¿no? Entonces aquí existe una función. La función shift 0 es igual si condicional. Igual si, abro paréntesis, me muestra que debe de haber una prueba lógica. Esta prueba lógica necesita que sea cumplida para que pueda salirte un valor sí verdadero y un valor sí falso. ¿Qué es lo que debo hacer? Mi prueba lógica es si B2 es igual a no, así tendría que ser, si es igual a así, abro comillas, si es igual a así, entonces me debe de salir un valor sí verdadero. Pero entiendo que hay tres rubros y cuando tengo la función sí, la función sí solamente me permite dos, entonces vuelvo a ponerlo. Miren, si B2 es igual a sí, entonces debe de salirme apto. Le voy a poner entre comillas apto. De lo contrario, coma, punto y coma, de lo contrario, ahí vuelvo a poner sí, abro paréntesis, la prueba lógica será si la experiencia es igual, en este caso podría poner que sea igual a años o puede ser mayor, ¿no? Si es mayor, entonces tendría que buscar charmap, que es el mapa de caracteres, para poder copiar símbolo de mayor, selecciono, copio. Si es mayor a 2, significa que va a salir, van a ser condicionados los 3, los 5, pero los 2 o 1 no. Si es mayor de 2, entonces, punto y coma, debe de salirme como apto, entre comillas, apto. De lo contrario, punto y coma, debe de salirme una condicional más, debe de salirme no apto. Pero yo también podría poner si es igual a 45, entonces ahí podría poner si, la función si, abro paréntesis, si esta celda es igual, podría poner mayor de 30, porque hay 29, 25, voy a ponerle 35, ¿ya? Si es mayor de 35, entonces me va a mostrar una información que es apto. De lo contrario, me mostrará que no es apto, no apto. Y lo cierro y le doy enter. Mira que estoy utilizando varias veces la función si, 1, 2, 3, 4 veces estoy utilizando si, porque hay muchas condiciones que se deben de cumplir. La función si puede extenderse la cantidad de veces que quisieran. No solamente es una sí condicional que te arroje dos respuestas, sí verdadero o falso, sino puedes extender cuantas veces quisiera. Vamos a ver si sale en realidad esta alternativa y verificamos si cumple o no. Una de ellas por lo menos dice, ¿no? ¿Tiene título? No tiene. Debería de salir no apto. ¿Tiene experiencia mayor de 2? Sí, entonces sí sale condicionamiento. ¿Y tiene mayor la edad de 35? Sí, entonces cumple con 2, aun cuando no tiene título te sale apto. Igual en la segunda te dice sí tiene título, sí tiene experiencia mayor de 2 y sí es mayor de 35. No es mayor de 35. Una de ellas falta, pero está cumpliendo, ¿no?
En el caso de los que no están cumpliendo, no apto, dice que tiene título, debe de tener. Pones no, no está. ¿Tiene mayor experiencia de 2 años? No, tiene 1 año, ya son 2 faltas. ¿Tiene mayor de 35 años de edad? Tampoco. Entonces ya a esta persona no se le puede ayudar porque es que no cumple ninguna de las condiciones que se está aplicando o se está configurando. Solamente 2 son los que no están cumpliendo. Eso es en el caso que nosotros quisiéramos tener parámetros, y eso debe de estar reflejado en la base de la convocatoria, el reglamento de aprobación y de condiciones del concurso. Pero si desde ahí nosotros quisiéramos también ser más exigentes para poder filtrar a un personal con ciertas características, pudiéramos hacer también la modificación donde dice apto, le doy doble clic y me dice ¿tiene que tener títulos? Sí, para que te pueda salir apto. Ese te condiciona que debe de ser sí. Luego el siguiente sí es de la experiencia, tiene que ser mayor de 3, yo le pongo mayor de 3 años, ¿no? Considerando que de los 10, solamente 1 o hasta 2 van a salir. Le voy a poner mayor de 5, ¿correcto? Perdón, mayor de 4 años, mayor de 4 años para que sea solamente el 5. El 4 no va a considerarse. En los aptos, en la edad me dice que yo debo de tener mayores, puede ser menores de repente, menores de 30, si quisiera de repente personas jóvenes, ¿no? Voy a ver mi condicional, tengo el menor aquí, lo copio y voy a poner que debe de ser menor de 35 años o de 36 años, ya, es decir, hasta 35 voy a aceptar. Vamos a ver ahora cuántos van a entrar a esta preselección. Si nosotros ponemos esta opción, el que no cumple es este, ¿no? Menos de 45, pero los demás sí están cumpliendo porque son menores de edad, ¿no? Aquí yo podría poner que sean de repente en la edad, que sea de repente hasta 30 años. Vamos a reducir más, menores de 30 años. Menores de 30 años se va reduciendo, ya son 2 los que no cumplen. Menores de 29, porque hay personas o empresas que hacen convocatorias que sean menores o hasta un cierto límite de cantidad, ¿no? Menores de 29, que sea, sí, es igual a sí, estoy poniendo que sea exactamente igual a sí. Que sean mayores de 4 años, la C pongo mayor o igual, puedo poner de repente acá a 5, igual a 5 años para que pueda exactamente los que tengan esa alternativa hacer. Entonces vamos condicionando, vamos viendo que yo puedo jugar con los elementos. 25 años para que pueda elegir cualquiera de ellos. Solamente es un juego para que puedan entender los condicionamientos que podemos utilizarlos de acuerdo al criterio que queremos emplear. Por lo otro, pues si es correcto hacer, digamos, la convocatoria para los que no tengan título o para los que tengan mucha edad, eso ya es un tema muy aparte, un tema que lo dejamos de lado, pero en el ejercicio nosotros podemos dar esas configuraciones para que pueda en realidad evidenciarse cómo se puede configurar, ¿no? ¿Correcto? Nos vamos hacia modificaciones, que es la siguiente hoja. En la siguiente hoja nos dice que existen también 10 elementos o 10 personas. Estas 10 personas tienen condiciones de casados y de solteros.
tienen además hijos. Entonces la bonificación que se le va a dar está en función al sí condicional. Ese sí condicional vamos a ponerle igual, sí, abro paréntesis. ¿Cuál debería de ser la prueba lógica? Me dice, la prueba lógica es si la celda donde se encuentran el estado civil es igual. Esa sí tiene que ser igual a casado, a C de casado, porque solamente si eres casado te voy a poder dar por el tema familiar, ¿no? Si eres soltero no te voy a dar bonificación. Si eres casado, yo voy a darte, punto y coma, te voy a dar una bonificación de 20 soles, por decir ya, 200 soles. De lo contrario, te voy a dar nada. Pero existe todavía para los hijos. Igual, acá pongo sí, abro paréntesis, si la celda de los hijos, yo te voy a dar bonificación si tienes hijos, eso significa que debe de ser mayor a 0, ¿no? Porque los hijos se cuentan a partir de ese rubro. Debe de ser mayor a 0. Si es mayor a 0, te voy a poner una bonificación de 100 soles. ¿Correcto? Y puedo adicionar, debe de ser 100 soles por cada hijo. Entonces debe ser multiplicado por la cantidad de hijos que tienes. ¿Correcto? Mira que estoy generando una condición, una sí condicional para que pueda premiar o bonificar a los trabajadores. Vamos a ver si aplica o no. Cuando nosotros vemos los 200, hay quienes están cumpliendo una de las dos condiciones. Si eres casado, te doy 200. Si eres soltero, no te lo doy, como en el segundo caso. En el segundo caso no te estoy dando 200, te estoy dando 100 soles multiplicado por la cantidad de hijos. El que no cumple con ninguno te va a salir falso porque no cumples con esas condiciones. En el caso, por ejemplo, del que tiene para casado, está cumpliendo con esa condición, o si tienes mayor de 2 hijos, mayor de 1 hijo, mayor de 0 hijos, perdón, se te va a multiplicar por la cantidad de hijos. Y está bien, está cumpliendo una de las dos condiciones. No le estamos pagando doble, ¿no? Si cumples con una condición te pago 200, si cumples con la otra te voy a pagar 400. Que tendríamos que hacer otra configuración para hacer esto, pero en el caso nuestro es cumplir una de las condiciones. Y así se va teniendo el resultado de los que, si tienen casados o tienen un hijo mínimo, te están dando esa bonificación. ¿Correcto? Esta es la función sí. La función sí condicional, que, repito, te busca una prueba lógica. Tienes que poner una prueba lógica. Y si se cumple con esa prueba lógica, te dan dos valores, arrojan dos valores, un valor sí verdadero y un valor sí falso. El valor sí verdadero es el que le vas a poner como positivo, le vas a poner apto, le vas a poner bonificación de 100 o 200 soles. Y lo que es el falso, sí falso, significa que voy a ponerte 0 o nada para que puedas tener bien entendido esta situación. ¿Correcto? Ese es uno de los ejercicios más que estamos desarrollando. En este siguiente ejercicio vamos con el cambio a euros. Tenemos el tipo de cambio. El tipo de cambio es 1.2 dólares. El monto en USA que tenemos en moneda extranjera americana es 1.500. Y lo que significará que para poder sacar este monto necesitamos hacer una operación de división. Es decir, igual voy a seleccionar el monto que tengo y esto dividirlo en el tipo de cambio europeo para que te pueda salir el euro.
El euro es una moneda que debemos de buscar y aplicarlo. ¿Correcto? De esa forma tenemos fácilmente la conversión a moneda nacional. Ahora, si nosotros queremos hacer el cambio aquí, le queremos poner tipo de cambio, quiero el cambio 3.5 y yo tengo en soles, voy a poner, tengo 2000 soles, le voy a cambiar el tipo de moneda en moneda nacional. Entonces la aplicación será, si yo quiero saber si tengo 2000 soles y quiero cambiarlo a la moneda extranjera americana, entonces lo propio hará que se divida y esto ya cambiaré por el dólar. Cambiarás así y tendrás prácticamente una conversión de forma automática, ¿no? Para poder reforzar de repente la idea de las funciones de sumatorias que se tienen. Es el tema de la encomienda. Vamos con la encomienda. Yo tengo una empresa de encomiendas que hasta el momento tengo 10 clientes, 10 u 11 clientes. Tengo un peso que cada uno de los clientes ha podido determinarse en las encomiendas que se tienen. Se ha hecho el pesaje y tienes, en el caso del número 110, tienes 65, en el otro tienes 48, 60, 45, 60, etcétera, ¿no? Todos los pesos que se crean conveniente. Yo tengo una condición y política de mi empresa que si llegan hasta 50, en realidad como es un tema normal, común, no se les va a aplicar ningún adicional. Pero cuando tú tienes un exceso de los 50, puede haber, sí, un recargo, que es el que vamos a ver en el recargo número 1. Tengo también que si yo le envío esta encomienda a diferentes zonas, si es una zona urbano o si es zonal, tiene una cantidad diferente o adicional para poder colocarlo. Y si es frágil, también tienes una condición para que pueda sacar. Entonces estamos utilizando la función si condicional para poder entender. En el monto, por ejemplo, vamos con el primero. Me dice, yo tengo 65 kilos de peso de un cliente. Esta persona lo va a mandar y va a decir que es el tipo de envío que va a hacer es urbano. Entonces yo le voy a poner igual este monto debe de ser multiplicado, pero hay que ponerle así condicional, no se olviden, igual sí, abro paréntesis, sí. Este peso no le voy a poner al peso, sino le voy a poner aquí al tipo. Si C4 es correspondiente al tipo urbano, entonces si es igual al tipo urbano, voy a poner entre comillas urbano, entonces te voy a cobrar, por urbano te voy a cobrar, pongámosle así, 3 soles el kilo, ¿ya? 3 soles multiplicado por el peso, ¿correcto? Estos 3 multiplicado por el peso es siempre y cuando sea urbano, pero si no es urbano y si es zonal, entonces el sí falso sería que yo te voy a cobrar por zonal, te voy a cobrar 5 soles, entonces va a ser 5 multiplicado por el peso. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que está pasando es que como ese es urbano, está multiplicando 3 por 65. ¿Cuánto sale? 195. Si yo arrastro y verifico los demás, me dice, el segundo es urbano. Si no es urbano, entonces estoy condicionando
el segundo elemento que es zonal. Entonces estoy multiplicando 5 por 48. 5 por 48 es este monto. Ahora, si no lo crees, a un costado lo voy a hacer. Igual este multiplicado por 3 este multiplicado por 3, ¿cuánto me sale? Y si no fuera así, lo multiplico por 5, ¿cuánto me sale? Me sale más, ¿correcto? Igual puedo hacer uso del otro elemento. Por 5 me sale esta cantidad y por 3 me sale 144. ¿Qué está pasando? Está haciendo un condicionamiento entonces en el monto. Yo estoy condicionando que urbano voy a cobrar 3 soles y zonal voy a cobrar 5 soles. Quienes cumplan con esa condición por el tipo que tengo, simplemente la operación en Excel va a programar que se multiplique por el peso según corresponda. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Ahora el recargo me dice, el recargo número 1 me dice, pero ¿qué pasa si superas los 50? Yo te estoy cobrando 65 multiplicado por 3, pero mi condición es, pero si tú te estás pasando de los 50 kilos permitidos, entonces vas a tener que pagar uno adicional. Este adicional va a ser pues 10 soles le ponemos. No le va a ser la cantidad, sino por lo menos 10 soles que considere que estás en exceso de peso que me estás enviando la encomienda. Entonces la función si condicional, abro paréntesis, va a decir si el peso, si B4, no igual, tiene que ser, si B4 es, si es mayor, puedo poner, si es mayor de 50, si es mayor de 50, vamos a elegir esta condición. Si es mayor de 50, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a multiplicar esta celda, puedo ponerle entre paréntesis esta celda menos ¿cuánto tiene que ser? Menos 50, cierro paréntesis, mira acá, esta celda menos 50 me va a salir un saldo, 65 menos 50 saldría 15. Estos 15, si me sale estos 15, entonces yo voy a pagar 10 soles, ¿sí? Si B4 es mayor a 50, entonces voy a pagar, mejor le pongo directo para no hacernos muchos problemas. Si B4 es mayor de 50, yo voy a cobrar 10 soles más, nada más le pongo. De lo contrario, 0, para no hacernos digamos mucha complicación, porque lo quería llevar por otra forma, pero mejor de esta manera, más sencillo. Significa que los que cumplan con la condición, que son mayores de 50, están pagando 10 soles. El de 48 solamente está con el que le corresponde. Y ahora vamos al recargo. El recargo va a decir, si es frágil, más todavía voy a cobrarle, porque en realidad si se rompe el producto, pues quien va a asumir es la empresa. Es un tema delicado, ¿no? Cuando son cosas muy frágiles. Entonces pongo igual si condicional. Esta si condicional me dice que si la D4 es igual a si de frágil, entonces voy a cobrar por lo menos 50. De lo contrario, voy a cobrar de nada. ¿Correcto? Le estoy poniendo una coma en el segundo, equivocadamente le cambio por punto y coma. Ahora sí me va a salir. ¿Correcto? Lo voy a arrastrar y todo aquel que son frágiles les estoy cobrando más. Voy a poner al final un total. Para que pueda
hacer la sumatoria. Puede ser una autosuma del monto más los recargos, automáticamente te va saliendo y lo arrastras para que tengas los montos totales que les vas a cobrar a las personas o a los clientes en la encomienda que se tiene, ¿no? A todo esto lo seleccionaré, le daré contorno, ¿sí? Y podré sacar también una estadística sobre este. Sí, puedo hacer, por ejemplo, sobre los clientes. Este cliente, quiero sacar totales. Vamos con el primero. Quiero sacar los totales. ¿Cuánto es el costo? Inserto una gráfica que sea muy didáctica. Esta gráfica, ¿ve? Y tengo los valores mínimos. ¿Quién es el que menos está dando? Tenemos al cliente número 20, pero el mayor que estaban pagando es el 19, que son en realidad 335, ¿correcto? Y si hablamos de recargos, queremos hacer recargos, seleccionamos otra vez y buscamos la alternativa de recargo 1. En el recargo 1, igual en la inserción del gráfico, voy a poner que no todos tienen el recargo, son algunos nada más. Y se refleja en la estadística ese recargo que estamos trabajando, ¿correcto? Entonces es un ejercicio más que evidencia la función si condicional. Vamos con unos 2 ejercicios más para que podamos tener entendido las funciones que estamos aplicando hasta el momento. Tengo un costo por break, tengo un costo por materiales, tengo vasos descartables que son el costo total de lo que me va a significar el costo de break. Tengo los costos por materiales por separado, que son folders y copias. Tengo un costo por unidad que se tiene y el costo por unidad en relación a los costos por materiales. Todo esto se va a evidenciar en el evento que tengo en la segunda hoja. En esta segunda hoja tengo el material y tengo el break para poder hacer unos ejercicios de enlaces y que pueda vincular una hoja con otra. Para esto vemos, el evento es de Office 2003. Vamos a ver el costo por participante. Sabemos que el costo por participante significa este costo de break más el costo de materiales. El costo de materiales está acá, 2.55. Debe de ser el costo unitario por participante, no es el costo total, sino es el costo unitario. Entonces lo que debo de hacer solamente es trasladar la información ahí. En materiales le pongo Shift 0, que es igual, me voy a costos y hago clic en materiales. En materiales le doy clic y automáticamente me saldrá el enlace. Igual en el break, Shift 0, me voy a costos, costo por unidad, le hago clic y también me seleccionará los materiales. ¿Por qué está saliendo materiales y costos? Decíamos que cuando nosotros seleccionamos estos elementos pueden ser nombrados en lo que se tenga configurado en costos, por ejemplo. El tema de los nombres de materiales ya están enumerados, están enunciados. ¿Cómo se logra hacer esto? ¿Cómo logramos la asignación de estos nombres? Vamos por acá. Voy a seleccionar
aquí el monto hasta la parte baja. Vemos que no tenemos una opción de monto. Es para poder hacer un ejercicio. Vamos a fórmulas. Ponemos asignar un nombre. Esa asignación de nombre puede ser que tú le pongas el nombre y todo lo seleccionado ya se convierte en una data. O puedes ponerle utilizar en la fórmula o crear desde la selección. Voy a crear desde la selección y me dice, según lo que está ubicando Excel, está eligiendo la parte superior, que es la fila superior de monto, para que pueda ser el nombre de lo seleccionado. Si yo lo aplico, voy a tener una opción de monto y cuando selecciono solamente hace esa selección de ese monto. Igual ha pasado con los demás en eventos. Se ha seleccionado esa totalidad, se ha ido hasta fórmulas, se ha ingresado crear desde selección y ha detectado que en la columna izquierda están los textos que van a ser los nombres y hacia el lado derecho va a ser el dato. Si nosotros hacemos esta aplicación, veremos que, por ejemplo, en material genera esta opción. En participantes genera esta opción. Es decir, todos se han seleccionado. ¿Por qué seleccionamos? Porque cuando hacemos esta asignación, creación desde la selección, se permite poder utilizar solamente el rango de selección de participantes, de ingresos y de costos cuando se aplican fórmulas. Y evitamos que de repente se seleccione una celda que no corresponda, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos avanzando con este ejercicio. Decíamos que se le ha asignado los nombres. Vamos con la suma de participantes. Queremos saber cuántos participantes se tienen en los 5 días. Si yo le pongo autosuma, me voy a inicio. Esa autosuma me genera de participantes. Si yo lo borro y escribo participantes, me genera una selección de la propuesta de participantes. ¿Por qué? Porque ya está dentro de la asignación de nombres creados, ¿correcto? Y lo puedo arrastrar y no me genera una correlación, porque cada uno de ellos tiene un nombre asignado. Entonces acá no debe de ser participantes, sino debe de ser ingresos, correcto. Le doy enter y me genera ahora sí la sumatoria de ingresos. Igual en el tema de costos, no participantes, sino que debo de poner costos con S al final y me está seleccionando y sumando la utilidad. También en participantes voy a escribir utilidad y se selecciona. Enter. Igual en USA debe de ser, en USA. Vamos a verificar, de repente esta parte no ha sido creada. Vamos con el autosuma y pueden evidenciar ustedes que no ha sido seleccionado el nombre. Entonces lo que vamos a hacer primero es seleccionarlo, irnos hacia fórmulas y crear desde la selección fila superior. Ahora sí, cuando le des la autosuma, vas a poner en USA, ¿ve? Subguión bajo en USA. Y es más sencillo poder administrar los datos que tenemos. Ahorita lo estamos haciendo con datos muy cortos, pero imagínense que estuviéramos haciendo con datos muy grandes, de miles y miles de información y celdas, que nosotros de repente quizás no podríamos manejarlo manualmente. Por eso es que mejor lo trabajamos con la asignación de los nombres. Es una recomendación también que se puede aplicar para ¿no? A ello le damos formato, le damos bordes, buscamos si fuera el caso el total es de participantes por días. Yo puedo hacer una estadística de lunes a viernes y cuántos participantes se han
se han presentado. Selecciono esas dos celdas, grupos de celdas, e inserto una gráfica. La gráfica me va a permitir saber que el día miércoles ha habido mayor participante. Lo voy a poner a un costado. Ahora quisiera saber cuáles han sido los costos que se han tenido de estos de lunes a viernes. Voy con los costos, voy seleccionando con control sostenido y luego inserto la gráfica para determinar que el mayor costo se ha obtenido pues en el día miércoles, ¿no? Debe ser por la cantidad de personas que se tienen. Y también quisiera saber de lunes a viernes cuál ha sido la utilidad. La utilidad lo inserto y la gráfica está ahí presente. ¿Correcto? De esa manera. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, es bastante práctico y sencillo hacer uso de estos nombres, la asignación de los nombres, y luego estamos complementándole con la aplicación de los cuadros o los gráficos estadísticos. Bien, en esta parte vamos a realizar un resumen descriptivo de las funciones que estamos trabajando actualmente. Estamos nosotros en la función estadística, que ya lo hemos explicado claramente, pero es preciso hacer también lo propio con las funciones matemáticas. Estas funciones matemáticas son las que vayamos nosotros a trabajar y precisar cuáles son, cómo funcionan, cómo se estructuran, cómo se debe de trabajar en los ejercicios que hemos estado desarrollando. Las funciones matemáticas son, por ejemplo, la función suma, la función sumar punto sí, función sumar punto sí conjunto, contar, la función entero y muchas otras que vamos a estar verificándolos en esos momentos. Para esto necesitamos que escribamos datos en cantidad en una sola columna hacia abajo para poder estructurar una primera función. Lo que normalmente hacemos o hemos estado acostumbrados a hacer es, por más que se tengan estos datos, utilizamos la calculadora, ya sea la calculadora de la computadora o la calculadora física, y hacemos datos manuales. Entonces el error es que podamos evitar hacer esa situación, ¿no? Nosotros no usamos Excel y a la par usamos calculadora, no, usamos Excel para que puedan sacar los datos automáticamente. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Es esto, ¿no? Manualmente pones el 22 más el 25 más el 47 y al final estás haciéndolo manualmente. No es la forma de poder trabajar. Para ello existe una función que se denomina la función suma y debe de empezar con el Shift 0, que significa mostrar la función, ya sea desde la parte superior del comando autosuma. Voy seleccionando suma, doble clic, o simplemente le doy un clic, o voy más funciones para poder determinar cuántas más existen de este género. Al hablar de género hablo de las funciones matemáticas, ¿no? O repito que también pueden ustedes escribirlo. Dentro de la celda final, siempre es al final de lo que es el rango de datos que se ha escrito, voy a ponerle Shift 0 para que pueda mostrar la función suma. Va a seleccionarse o va a mostrarse de color azul la función suma, le doy doble clic para que pueda generarme el patrón o el protocolo para poder escribir la fórmula que tenemos. Haciendo esto,
me indica qué datos debo de colocar en esa función o en esa fórmula para que pueda salir un resultado. Le damos, como le decía, doble clic, o en todo caso abrimos paréntesis con Shift 8 para que puedas tener la estructura de la función suma que ahora estamos viéndolo, ¿no? Le damos doble clic. Me dice, tú tienes la función suma que te pide colocar números. El número 1, el número 2 y así sucesivamente varios números porque tienes 3 puntos suspensivos. Cuando generas esos números lo puedes hacer manualmente, es decir, puedes poner el número 1, punto y coma número 2, punto y coma el 3, punto y coma 4 y así para que pueda hacer una sumatoria de forma manual, porque al final estamos escribiendo. Cuando tú escribes en la función los valores que se van a sumar, aun cuando lo estás haciendo en Excel, lo estás haciendo con manualidad, de forma manual. Y la idea es en realidad seleccionar todo el rango que se va a sumar para que puedas darle enter y te sale automáticamente la sumatoria. Esa es la forma en realidad como debe de trabajarse. Usar los rangos para que pueda predeterminar y salirme como objetivo, pues tiene que salir un resultado inmediato. No debo de demorar. Si yo demoro, y eso pasa, ¿no? Si yo demoro en la sumatoria, en el producto o en alguna función, es porque lo estoy haciendo manualmente. Cuando cambiamos nosotros los datos del rango, podemos observar que la información cambia. La actualización es inmediata. El resultado es inmediato. Vamos con otra función. Le vamos a poner igual función promedio. Cambiamos esto de producto y le ponemos la función promedio. La función promedio también le doy doble clic cuando me reconoce la función. Luego selecciono el rango y le doy enter. La función promedio significa que del total de números lo que está haciendo es generar un promedio intermedio para que puedas tener un valor que pueda representar tanto al número menor como al número mayor. Es decir, promedio es la suma de todos los elementos dividido entre la cantidad de todos los elementos y te sale un promedio, ¿no? Esa es la función. Una siguiente función que vamos a trabajar vamos a verificarlo. El dato 54, vamos a darle doble clic, le hacemos igual, que es Shift 0, vamos a ponerle contar y voy a seleccionar todo el rango. ¿Para qué? Porque la función contar me dice selecciona un rango y lo que va a hacer es contabilizar los datos que se tienen. 10 es un dato, 5 es un dato y lo que hace es contar solamente las celdas, no está sumando las celdas, está contando. Lo propio puede hacerse también con los textos, en este caso los nombres que estamos escribiendo, María, Juan, Jorge, son datos textuales, ya no son numéricos, son datos textuales. Y también funcionará las aplicaciones matemáticas que hemos estado trabajando con los números. Vamos a probar. Igual suma, quiero sumar el rango de los textos, ojo, de los textos, y me sale 0 porque no lo reconoce. Vamos a probar con otra función. Para modificarle le pongo F2 o doble clic. Estamos utilizando la función suma, ahora la función promedio, y tampoco me está reconociendo.
Entonces voy a utilizar la función contar. La función contar, le doy modificatoria, enter y no me sale. Pero para poder utilizar un conteo de los textos existe una función. Esta función se llama función contará. Para la función contará solamente le voy a agregar una A y le doy doble clic y ahora sí me aplica. Es decir, si yo quiero hacer conteos, no sumatorias, sino conteos de los textos, no me van a sumar cada letra, sino cada palabra o cada información que esté en la celda. Si en una celda están 5 palabras, solamente va a valer por una y va a poder contar como una. La función contará es para uso exclusivo de los textos y la función contar es básicamente para los números que generalmente estamos trabajando. Vamos aplicándolo. La función igual contará, repito, que me muestra una estructura de rango de selección y luego pueda elegir lo que corresponda a al conteo. Vamos con la función sumar.si. Debajo de la celda donde estamos escribiendo y estamos trabajando con contar.si, vamos a cambiar, vamos a ponerle sumar, vamos a colocarle sumar.si. Sumar.si, voy a borrar esa estructura final, me dice sumar.si, no suma, sino sumar.si. Me dice debes de elegir un rango primero, luego debes de elegir primero un rango, luego eliges un criterio. El criterio es el condicionante para que pueda actuar y luego un rango de suma. Este rango de suma lo que va a hacer es sumar propiamente la operación. Entonces, primero vamos con el rango. El rango, ¿cuál será? El rango es toda la información que tengo en la parte superior, es decir, los números 208, 217, 226, 253. Todo eso es el rango. Esos datos son los que voy a seleccionar. ¿Ok? Sinónimo de rango es el sinónimo de los datos que están escritos y que se encuentran en la parte superior. ¿Correcto? Analicemos muy bien esa función. La función sumar.si. Entonces comenzamos a elegir y a seleccionar, ¿no? Seleccionamos el rango, luego me pide una coma o un punto y coma. Le voy a poner punto y coma para a continuación escribir el criterio. El criterio, cuando hablamos de sumar.si, significa que tú vas a sumarlo, pero con una condición. ¿Cuál será esa condición? La condición va a ser que se sumen todos los números mayores de, por ejemplo, de 20, mayores de 200, mayores de 250. Yo estoy poniendo que sean mayores de 250. El criterio va entre comillas, siempre va entre comillas, punto y coma, y ahora me dice cuál es el rango de suma. Si ya hice un rango de selección, correcto. Dentro de ese rango de selección estoy utilizando el criterio que me va a determinar qué es lo que voy a hacer. Pero a la par, si estamos queriendo sumar, entonces me va a decir selecciona un rango de suma y voy a seleccionar nuevamente ese mismo rango porque ahí está lo que quiero sacar la información. Quiero que sume de acuerdo al criterio que sea mayores de 250. El criterio mayores de 250 me arroja y me está sumando, no me está contando. Lo que está haciendo es sumar solamente los que son con mayores de 250, que en este caso es 200,
53. Si yo le pongo mayores de 200, ahora sí me agarra desde 208, 217, 226. ¿Correcto? Esa es la función sumar punto sí. Función sumar punto sí suma varios elementos con una condición. Ahora nos vamos a la función contar punto sí, que es muy parecido pero que tiene una estructura menor. Si quisiera cambiarle la estructura, doble clic, sumar punto sí, sumar le cambio por contar punto sí. Ese contar punto sí me dice, está bien, te pido rango, sí, y está bien, te pido criterio, pero ya no te pido suma. Entonces la suma lo voy a eliminar para que puedas solamente darle enter, y sobre el rango que has seleccionado y sobre el criterio que estás colocando, que sean mayores de 200, solamente va a contar los números o las celdas que tengan mayores de 200. En este caso serían 200, 217, 208, 226, 244, 253, que son solamente 5 elementos que está contando, porque hay una función contar punto sí. ¿Correcto? Entonces se entiende la diferencia entre sumar punto sí y contar punto sí. Ahora, si yo quiero hacer lo propio, así como los números que estoy haciendo, quiero hacer lo propio con los textos, ¿se podrá hacer? Contar punto sí. Le voy a poner contar punto sí. Ya no es contará, sino le pongo contar punto sí. Me pide un rango y ya está el rango. Punto y coma, entre comillas pongo que solamente busque a lo que diga marco, la palabra marco, para que pueda saber cuántos marcos tengo dentro de esa columna. Y me sale 4, porque la condición del conteo del texto que estoy teniendo en la parte superior es marco, y me va a salir el número 4. ¿Correcto? Es una función también matemática de Excel que debemos de trabajarlo. Está la función entero, la función promedio. Elegimos, por ejemplo, ahora en la celda de la parte inferior, o en una hoja nueva, mejor lo hacemos. Vamos a escribir para la función entero ciertos datos. Cualquier dato que quisiéramos escribir, lo voy a acercar para que lo puedan ver bien. Y ahora le voy a aplicar la función de aumentar o disminuir los decimales. Cuando hago la autosuma, lo que me genera es números. Si yo le pongo un decimal a cualquiera de los datos, me va a generar una suma o un promedio o un producto cualquiera con decimales. Si yo no quiero que se muestren esos decimales, tengo dos opciones para que pueda hacer eso. La primera es eso, aumentar o disminuir los decimales para que no me esté saliendo. Y si no, también tengo la función igual entero para que pueda evitársele ya y redondear los números. Estos pueden ser seleccionados por celdas. Le hago clic en la celda donde contiene el resultado que está con decimales y le doy enter. ¿Correcto? Y me va a salir con los ceros porque tengo una aplicación de los decimales, y yo le puedo quitar o disminuir los decimales para que no se muestren, pero el producto en entero simplemente lo está redondeando todo esto, ¿no? La función entero puede también escribirse un número directamente y puede redondearte. También procede de esa forma, pero lo estoy haciendo manualmente. Hay algunas situaciones en las cuales vamos a trabajarlo de forma manual y otras automáticas, pero
La gran mayoría debe de ser de forma automática. Está también la función promedio, que lo voy a modificar en esos datos. ¿Qué es la función promedio? La función promedio, como les decía, suma la totalidad de elementos y las divide entre la cantidad de celdas que se tienen, ¿no? Esas 4 celdas los está sumando y los está dividiendo entre 4 para que te pueda salir el promedio entre los números mayores o menores y tengas un resultado. Luego viene también la función máximo. Máximo significa sacar el máximo valor del conjunto de ese rango. Así como existe la función máximo, también existe la función mínimo o min, que te va a sacar el mínimo valor de lo que tengas actualmente. Máximo y mínimo igual max para el máximo valor, igual min para el mínimo valor o valor menor que se tenga. ¿Correcto? Si ustedes ven, son funciones muy sencillas para que se puedan trabajar y puedan utilizarlo en los proyectos que desde ahora ya ustedes deben estar pensando cómo desarrollarlo. Entonces, como profesionales y como situaciones que vamos a emplear la hoja de cálculo, podemos decir que de estas funciones de Excel matemáticas, funciones matemáticas específicamente, las que ya hemos trabajado, sumar puntos sí, contar puntos sí, son las que vamos a emplear frecuentemente. Hay otras funciones como las que estamos viendo, que es sumar puntos sí punto conjunto o contar puntos sí punto conjunto, promedio puntos sí punto conjunto. Son situaciones que en su momento quizás podríamos utilizarlo, pero para un tema avanzado, ¿no? Y de repente, inclusive aun cuando ya estemos empleando el avanzado, de repente ni lo utilizamos porque son específicamente para ciertas profesiones que usan bastante de la hoja de cálculo y las aplican. Pero para esta fase de básico, Excel básico e intermedio que llega hasta ese punto con el sílabos que tenemos, en realidad es bastante útil todo lo que estamos aplicándolo. Desde el Excel nosotros podemos utilizar la aplicación más funciones para poder ver qué funciones se tienen. Darle doble clic y de esa manera pueda mostrarse la estructura, sobre todo porque de repente no nos recordamos cómo es la estructura y cuando le damos doble clic y ponemos el paréntesis aparece, ¿no? Estas son, repito, funciones estadísticas en este video que hemos visto y las funciones matemáticas. Hemos identificado los tipos de funciones estadísticas y matemáticas. Vamos y hemos manejado también las funciones matemáticas, sobre todo. Debe de estar claro ahora con esta última parte de resumen que hemos hecho lo que significan las funciones matemáticas, porque existen inclusive funciones de búsqueda, funciones de fecha, funciones lógicas, tablas dinámicas, que son otras categorías del Excel que se van a tratar en los videos posteriores. Entonces, para la siguiente clase, las funciones de búsqueda, las de fecha y hora y la función lógica, que es la que también va a significar una ayuda, bastante ayuda a los procesos de hojas de cálculos que vayamos a desarrollar, ¿no? Con eso estamos terminando este video.